Ahora mismo, mientras tú y yo compartimos este instante, un fugitivo está cruzando la última frontera de nuestro vecindario cósmico. No nació bajo la luz de nuestro Sol, no conoce nuestras leyes. Es un fragmento de materia antigua que ha atravesado distancias tan descomunales que la mente humana apenas puede procesarlas. Sí, ¿sabes quién es? Su nombre es Tracy Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado de nuestra historia. Un mensajero de otro sistema que por unos breves meses nos permitió mirarlo directamente a los ojos, pero hoy el encuentro ha terminado. Ya sobrevivió al juicio del Sol, ya cruzó el dominio del gigante Júpiter, un momento al que debíamos prestar muchísima atención. Y ahora se aleja, en un silencio absoluto, hacia la noche interminable de la galaxia, hacia un lugar al que jamás podremos seguirlo. Pero antes de apagarse, nos ha entregado sus últimos secretos, su química salvaje, su actividad violenta y una posibilidad que te va a volar la cabeza. La posibilidad de que estemos ante un fósil cósmico nacido hace 12.000 millones de años, cuando la propia Vía Láctea era una recién nacida. Hoy no voy a daros un simple resumen de noticias, hoy vamos a diseccionar la autopsia en tiempo real de un intruso estelar. Analizaremos los datos de la nave JUICE que se convirtió en testigo accidental de esta huida. Romperemos el código de su química imposible y miraremos de frente al veredicto final. ¿Es Tracy Atlas una simple roca o una cápsula del tiempo de una era galáctica que ya no existe? Si habéis seguido de cerca este caso de la lista de reproducción exclusiva que tenemos en el canal sobre el objeto, sabéis que esto es exactamente lo que estábamos esperando, el cierre de una historia irrepetible. Prepara tu mente para romper sus propios límites y respira hondo y abróchate el cinturón. Soy JJ Priego y bienvenidos a la despedida del primer viajero del tiempo profundo. Y recordad siempre que aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para descubrir qué nos ha revelado Tracy Atlas antes de desaparecer para siempre? Pues vamos a curiosear. Hay descubrimientos que te obligan a reescribir los libros de texto, y luego están otros, mucho más raros, mucho más peligrosos para nuestra comodidad intelectual, que cambian por completo la forma en la que miramos el universo. Porque aceptémoslo, una cosa es estudiar planetas lejanos a través de la luz de sus estrellas, deduciendo químicas y atmósferas desde la comodidad de un telescopio gigante, pero otra muy distinta es que el cosmos decida lanzarte un pedazo de materia real directamente al patio de tu casa. Y eso es Tracy Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en toda la historia de la humanidad. Solo el tercero, piénsalo. Llevamos siglos cartografiando galaxias, aterrizando robots en Marte y rozando el abismo con las Voyager. Y en todo ese tiempo, solo hemos podido confirmar a 3 mensajeros auténticos de otros soles. Primero fue Oumuamua, luego Dossi Borisov, y ahora él, Tracy Atlas. Un nombre que suena burocrático, sí, pero que esconde a un intruso sin patria solar. ¿Pero cómo supimos que venía de fuera? Pues por su firma, una trayectoria hiperbólica, abierta y brutal. No es una elipse domesticada por la gravedad del Sol, como nuestros cometas locales, no. Es la ruta de algo que entra una sola vez, cruza el escenario y se marcha para no volver jamás. Y aquí viene el vértigo, porque nadie llega desde otro sistema solar. Porque sí, para que Atlas acabara aquí, primero tuvo que ser arrancado de su hogar, en una catástrofe muy pero que muy antigua. Hablamos de encuentros gravitatorios salvajes o colisiones en sistemas planetarios que quizá ya ni existen. Al mirar este objeto, no solo ves un viajero, ves al superviviente de una historia olvidada. Aquí hago una pequeña pausa porque para realizar un vídeo como este y diseccionar esa promesa no basta con leer un titular y encender la cámara. Sí, sería muy fácil, ojalá. Detrás hay informes de la NASA, de la ESA, espectros, papers larguísimos y una montaña de documentos que hay que destilar sin traicionar la ciencia. Y para que mi cerebro no colapse en el proceso, mi gran aliado en este flujo de trabajo es UPDF. UPDF, sí, el patrocinador de este vídeo, a quien quiero dar las gracias en mayúsculas por apoyar la divulgación científica en este canal. UPDF no es un simple lector de PDFs, porque incluye capacidades completas de edición de PDF y chat de inteligencia artificial. Cuando estoy investigando la órbita de Atlas, utilizo su asistente de IA integrado, impulsado nada menos que por GPT-5 y DeepSeek R1,
y le pido que me resuma los papers más densos, que me explique conceptos técnicos complejos y que me traduzca estudios internacionales en segundos, e incluso convierto documentos enteros en mapas mentales para estructurar el guión perfectamente. Y si tengo que ajustar mis notas, puedo modificar texto, imágenes o enlaces directamente en el PDF, usar su potente OCR o reorganizar y comprimir archivos para que no me ocupen mucho espacio. Y lo mejor es que mi investigación viaja conmigo, con una sola cuenta. Tienes acceso en 4 dispositivos a la vez, ya sea en Windows, en Mac, en iOS o en Android. Y atención a esto, porque las ventajas son brutales. Tienes actualizaciones gratuitas de por vida. Y cuesta tan solo una sexta parte de lo que pagarías por Adobe Acrobat. Una absoluta locura. Y como sé que esta herramienta os va a cambiar la vida, tenéis una oferta por tiempo limitado exclusiva para los suscriptores de Ciencias de la Ciencia. Os dejo el enlace en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Echadle un ojo, apoyad al canal y haced que vuestro flujo de trabajo pase al siguiente nivel. Y ahora sí, volvamos al misterio. Si habéis seguido de cerca mi lista de reproducción o mis vídeos de 3 y Atlas en este canal, recordaréis que en enero, cuando hice el último vídeo, todo era fascinación e incertidumbre. El objeto era solo una promesa borrosa. Pero entre febrero y este mes de abril de 2026, se ha encendido la luz, porque no hemos vivido una simple actualización de datos. Hemos asistido a una auténtica autopsia cósmica. Gracias a una avalancha de información enviada por sondas espaciales y telescopios, las hipótesis de enero por fin tienen respuesta. Y la primera gran revelación lo cambia todo. No estamos ante una roca muda. Fijaos, si Atlas hubiera sido un simple asteroide inerte, un cascote de piedra y metal, habría cruzado nuestro cielo en silencio. Solo sabríamos por dónde viene, pero sus secretos se habrían marchado con él. Pero no. Lo que tenemos delante es un cometa en toda regla. Y eso es una mina de oro. Porque al acercarse al Sol, este mundo helado ha reaccionado con una violencia brutal. El calor ha hecho hervir sus hielos internos, arrancándole capas y desplegando una coma y una cola espectaculares, básicamente. El cometa se ha desnudado ante nosotros, arrojando su material al espacio para que podamos leerlo. Y lo verdaderamente fascinante es lo que escondía en sus entrañas. Analizando los gases de esa cola, los astrónomos han descubierto una química salvaje. Hablamos de metanol, de cianógeno e incluso de metales pesados como el níquel y el hierro flotando en el gas. Elementos que nos están gritando que este objeto no nació en nuestro barrio cósmico, como ya sabíamos, pero para que nos entendamos, el agua del universo tiene una especie de acento, un código de barras. El agua de los planetas y cometas de nuestro sistema solar tiene unos componentes que ya conocemos de memoria, pero el agua que transporta Atlas está llena de deuterio, que es básicamente una versión mucho más pesada del hidrógeno normal. Por lo tanto, su código de barras es tan raro, tan extremo, que nos grita en la cara que no es de nuestro barrio. Es la huella dactilar inconfundible de un origen alienígena. Y justo esa huella dactilar nos cuenta una historia de frío extremo. Los datos sugieren que Atlas nació a menos de 30 Kelvin. Hablamos de unos 240 grados bajo cero. Un frío que apenas podemos imaginar, propio de una era en la que nuestra galaxia era apenas una recién nacida. Por eso la comunidad científica ya baraja una idea digna de película de ciencia ficción. Que Atlas no es un simple cometa, sino un fósil galáctico intacto de hace 12.000 millones de años. Sí, 12.000 millones de años. Para que os hagáis una idea, es casi 3 veces más viejo que el propio planeta Tierra. Pero lo más loco de todo es que este fósil milenario no viaja a la deriva. Tiene un motor propio. Pero cuidado aquí, porque esta es exactamente la pieza del rompecabezas que hizo explotar Internet. Cuando los astrónomos se dieron cuenta de que Atlas estaba alterando su propia trayectoria, que estaba acelerando por su propia cuenta y desafiando el tirón gravitatorio del Sol, aparecieron los titulares sensacionalistas. Muchos empezaron a defender a capa y espada una hipótesis alucinante, que esa aceleración fantasma era la prueba definitiva de que Atlas no era un cometa, sino un objeto artificial. Sí, una nave espacial o una sonda alienígena, usando sus propios propulsores para maniobrar a través de nuestro sistema solar. Pero a ver, amigos curiosos, aquí venimos a limpiar el expediente, porque raro no significa mágico, ni inexplicable, ni mucho menos artificial. La ciencia detrás de esto es muchísimo más elegante que cualquier conspiración o misterio inventado. Lo que realmente detectaron los telescopios se llama aceleración no gravitatoria. Si Atlas fuera una piedra inerte, su ruta sería una curva matemática perfecta y predecible, dictada
únicamente por la gravedad del Sol y los planetas. Pero los cometas no son cuerpos pasivos, no. Son mundos reactivos. Imagínate un globo hinchado al que soltáis sin hacerle un nudo. El aire escapa por un lado y el globo sale disparado hacia el otro, por pura acción y reacción. Pues en el espacio ocurre lo mismo. Al acercarse al infierno de nuestro Sol, las temperaturas extremas provocan que los hielos profundos de Atlas hiervan de golpe. Sí, que hiervan. Pasan de estado sólido a gas en fracciones de segundo, que es un proceso violento que llamamos sublimación. Sí, sublimación. Y esto genera chorros colosales de gas y polvo, con géiseres espaciales, que salen disparados hacia el vacío de forma completamente asimétrica. Y claro, cada uno de esos chorros actúa como un minúsculo propulsor natural. No es tecnología extraterrestre, es física cometaria pura y dura. El cometa genera su propio empuje, alterando sutilmente su rumbo orbital, mientras capa a capa se deshace ante nuestros ojos en una despedida espectacular. Como siempre os digo, no hace falta inventar naves espaciales, cuando la realidad física del universo ya nos vuela la cabeza por sí sola. Todo esto es espectacular, es ciencia pura. Y eso también es magia. Y es precisamente ese rumbo, esa trayectoria viva y rebelde, empujada por sus propios gases, lo que lo llevó a enfrentarse a la frontera más mitológica de nuestro vecindario. Porque antes de diseccionar a fondo esa química imposible que escupían sus chorros, tenemos que reconstruir el instante que partió esta historia en dos, el momento en el que este intruso, en plena travesía, tuvo que rendir cuentas ante el juez supremo del sistema solar. Y no hablo del Sol, hablo del día en que Tracy Atlas cruzó el reino del gigante, sí, de Júpiter, el rey de los planetas, el coloso que domina la arquitectura del sistema solar. Un planeta que es capaz de moldear destinos, proteger a la Tierra o condenar cometas al exilio con su sola presencia gravitatoria. Y cuando Atlas cruzó ese inmenso dominio, hagamos una pausa aquí, porque la realidad astronómica es elegante, no hollywoodiense. Y es que Atlas no cayó hacia Júpiter para ser devorado por un monstruo cósmico. Podría ser, pero no pasó. Su acercamiento fue del orden de decenas de millones de kilómetros, unas 0,247 unidades astronómicas de mínima intersección, lejos en escala humana, sí, pero lo suficientemente cerca en escala orbital para convertir al gigante gaseoso en la última gran aduana de su viaje. Y es aquí donde la historia se rompe, porque si el Sol fue la prueba de fuego donde Atlas sublimó sus hielos y reveló su actividad, Júpiter era la frontera del regreso imposible. Hasta ese día, el verbo dominante era venir. Venía de fuera, venía cargado de incógnitas, pero al cruzar ese umbral, el verbo cambió. Ya no llegaba. Tracy Atlas se iba. Ese tránsito marca una ruptura casi psicológica. Físicamente, seguía siendo un cometa interestelar, activo y extraordinario, pero narrativamente, dejaba de ser una promesa para convertirse en una reliquia en fuga. Ya no lo mirábamos como al recién llegado, sino como a alguien que había pronunciado sus palabras más importantes y caminaba lentamente hacia la oscuridad. Y esto no es solo poesía orbital, es ciencia. Cruzar Júpiter obligó a los astrónomos a hilar fino, porque tuvieron que aprovechar ese tramo, justo ese tramo, para entender cómo un cuerpo altera sutilmente su ruta mediante chorros de gas, porque Atlas no se apagó. Incluso la fase del adiós seguía escupiendo gas, hielos y polvo, comportándose como un objeto vivo. Júpiter no actuó como un verdugo, sino como juez. No destruyó a Atlas, simplemente le puso el último sello en su pasaporte cósmico. Pensadlo un segundo, un fragmento expulsado de otro sistema estelar, un viajero sin sol que ha vagado por la oscuridad durante millones de años, quizá miles de millones de años, y en el instante final, sí, en el instante final de su breve cruce con nuestra historia, se encuentra frente a frente con el planeta más grande de nuestro sistema solar. Casi parece literatura, pero ocurrió de verdad. Y ese es el peso de este momento. Y sí, todos sabemos reconocer cuando una historia entra en su acto final. Y aquí, con Tracy Atlas, esta despedida tuvo el nombre de Júpiter y su fecha y escenario. La fecha fue el 16 de marzo de 2026. Y sí, fue en Júpiter, la última gran frontera. Pero ojo, porque la historia nos tenía guardado un giro de guión, porque mientras Atlas cruzaba el dominio del gigante, no estaba siendo observado solo desde la Tierra, no, porque avanzando silenciosamente hacia ese mismo reino, había una nave que no salió de casa para
cazar cometas, no, ni interceptar fósiles interestelares. Su objetivo era solo entre comillas, estudiar a Júpiter y a sus lunas heladas. Hablo de JUICE, la Jupiter Icy Moons Explorer de la Agencia Espacial Europea. Pues bien, diseñada para explorar mundos como Europa o Ganímedes, el universo le puso delante suyo algo que nadie había planeado. Resulta que en noviembre de 2025, mucho antes de llegar a su destino, JUICE se encontró en la posición perfecta para mirar a Atlas desde un ángulo sencillamente imposible para nuestros telescopios terrestres. Piensa una cosa, normalmente la exploración espacial es rígida y milimétricamente planificada, pero aquí la ESA tuvo que improvisar una carrera contra el reloj, reorganizaron operaciones y activaron una campaña científica express, porque esto no era una misión Atlas, fue un golpe de suerte combinado con pura inteligencia humana, convirtiendo a JUICE en nuestra cámara flotante del destino. Y el esfuerzo valió cada segundo, porque JUICE no vio un simple punto de luz sin alma, no. En febrero de 2026, la ESA publicó una imagen espectacular tomada por la cámara científica Janus. Reveló un núcleo envuelto en una coma brillante, con una cola kilométrica y evidencias de rayos y jets. Estábamos viendo a un cometa vivo, escupiendo materia y reaccionando violentamente al calor solar. Para lograrlo, la misión activó 5 instrumentos científicos de golpe. Combinaron espectroscopía e imágenes para darnos una lectura tridimensional del polvo y el gas. Porque JUICE aportó algo que en ciencia vale oro puro. Otra perspectiva. 2 historias espaciales, 2 destinos radicalmente distintos, cruzándose por un momento en la misma escena. Y eso es cine cósmico puro. Y ojo, porque esto demuestra el valor de este visitante. La NASA confirmó que más de una docena de misiones desviaron su atención para reunir datos sobre Atlas. Su visita fue breve, sí, pero todo ese archivo será un legado duradero. No tuvimos tiempo de construir una nave desde cero para interceptarlo, no, pero lo miramos de frente, desde el espacio profundo, antes de que el universo nos cerrara la puerta. Y justo ahí, cuando las imágenes nos confirmaron que teníamos delante un cometa vivo y cambiante, la siguiente pregunta se volvió inevitable. ¿Qué llevaba realmente en sus entrañas? Sí, de qué estaba hecho por dentro, porque si su órbita ya era alucinante, su química estaba a punto de leernos su verdadera biografía, la historia del frío brutal que soportó, de los materiales que lo forjaron y del exótico mundo que lo escupió sin piedad hacia la noche eterna. Cuando los telescopios empezaron a diseccionar su luz, quedó claro una cosa, que Tracy Atlas estaba escrito en otro idioma químico. Y la primera bofetada de realidad nos la dio el radiotelescopio ALMA. El cometa estaba cargado de metanol en cantidades absurdas en comparación con otros compuestos de nuestro vecindario. Y esto no es una simple curiosidad. El metanol es un chivato. Sí, un chivato, porque nos está gritando que este objeto se formó en un disco protoplanetario muchísimo más frío y extraño que el nuestro. Atlas nos decía a la cara: chicos, allí fuera, las reglas del juego son distintas, ¿sí? Pero la historia no se detuvo en el metanol, porque a medida que el calor solar lo golpeaba, el cometa empezó a pelarse por capas, como una cebolla cósmica. Y así aparecieron trazas de metales como níquel e hierro, además de cianógeno, dióxido de carbono y agua. No estábamos ante una foto fija, era un objeto estratificado. Por ejemplo, el telescopio Subaru descubrió que sus proporciones químicas cambiaban en tiempo real. Cada capa de hielo que se sublimaba contaba una historia distinta, superpuesta sobre la anterior. Y entonces el caso dio un salto al abismo, porque cuando la química deja de ser simplemente rara y pasa a ser anómala, hay que mirar los isótopos. Y en marzo de este 2026, hace solo un mes, un estudio reveló que el agua de Atlas está brutalmente enriquecida en deuterio y por lo tanto su acento químico es tan extremo que simplemente no encaja con la genealogía de nuestro sistema solar. La conclusión, pues, es demoledora. Estas firmas apuntan a un nacimiento en un entorno a menos de 30 Kelvin, unos 240 grados bajo cero, pobre en metales y propio de las primeras etapas de la Vía Láctea. Y es justo por eso que algunos investigadores se han atrevido a formular una hipótesis que parece ciencia ficción, pero que nace de datos puros. Tracy Atlas podría ser un fósil galáctico de hace 10.000 o 12.000 millones de años. Mirad, en astronomía nos movemos entre distancias absurdas y tiempos que humillan nuestra intuición, pero pocas veces, muy pocas veces, tenemos ante nuestros ojos un objeto físico real y tangible
que nos obliga a preguntarnos si nació en los primeros suspiros de la galaxia. Y si esta hipótesis es correcta, Atlas no sería solo un extranjero, es un superviviente, un fragmento de materia que se condensó cuando el Sol no existía, cuando la Tierra no existía, cuando la Vía Láctea era una desconocida. Estaríamos mirando una cápsula del tiempo que ha atravesado épocas inconcebibles hasta cruzarse con nuestra civilización. Es el salto definitivo de la astronomía a la filosofía galáctica. Y sí, seamos honestos, no podemos ponerle una etiqueta con su fecha de nacimiento exacta, no. Y el debate sigue abierto, sí, pero el simple hecho de que estemos rozando la posibilidad de estudiar materia de un universo primitivo, eso es descomunal. La química ha logrado lo que ninguna órbita puede hacer por sí sola. Le ha dado memoria al intruso, ha convertido una flecha en el espacio en una biografía condensada en hielo. Y eso me parece brutal. Y ahora llegamos a la pregunta más humana de todas. ¿Dónde está Atlas ahora mismo? Sí, ¿dónde está volando? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está en este preciso instante mientras me estás escuchando? Pues bien, a mediados de abril de este 2026, Atlas ya no avanza hacia nosotros, como te he dicho, ya se está yendo. Ahora mismo está cruzando la constelación de Géminis. Por lo tanto, está a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Y ese dato que puede parecer frío, pero hay que pensarlo. Porque sí, sigue ahí arriba en el cielo, pero ya no como el visitante que llega, sino como eso, como el viajero que se pierde y se pierde en la inmensidad del universo, de nuestra galaxia actualmente. Apenas un mes después de su cruce con Júpiter, lo que vemos ya es una estela de un personaje cósmico que empieza a borrarse lentamente, que ya no vemos. Entonces, ¿qué nos deja Atlas cuando el silencio gane la partida, cuando ya no se vea nada? Pues nos deja una certeza brutal. El sistema solar no es un jardín vallado. El universo exterior entra en forma de roca, en forma de hielo y química extranjera. Ya no deducimos cómo son otros mundos desde lejos. Estamos observando directamente sus restos físicos. Y es que Atlas ha provocado una movilización científica sin precedentes, con telescopios terrestres, radiotelescopios y misiones como JUICE que se han coordinado para entender a este exiliado estelar. Y esto nos dice algo inmenso sobre nosotros mismos. Ya somos una civilización capaz de detectar a tiempo un objeto nacido fuera de nuestro sistema solar y dialogar con él, pero toda gran historia cósmica termina igual, en silencio. Un silencio inmenso, antiguo e indiferente, el mismo del que vino Atlas y al que ahora regresa. Y sí, cuesta decirle adiós. Nos da pena despedirnos de él después de tantos vídeos que hemos compartido, porque significa perder la posibilidad de seguir haciéndole preguntas en tiempo real. A partir de ahora, cada día que pase será un poco más débil, un poco más lejano, hasta ser completamente tragado por la negrura. Pero tal vez su mayor grandeza resida precisamente en eso, que fue un encuentro breve, algo improbable, que no estaba hecho para durar. Nos rozó una historia de miles de millones de años, y ahora nos toca a nosotros guardar su memoria. Viniste desde fuera de nuestro vecindario, nos obligaste a mirar mucho más lejos, y nos demostraste que el cielo es una frontera abierta, y ahora te marchas, y nosotros nos quedamos aquí, en este pequeño planeta, haciendo lo único que podemos hacer ante toda esta inmensidad: mirar, aprender, recordar y esperar con los ojos bien abiertos al próximo visitante, porque ya volverán a cruzarse otros en nuestro camino. Y todo este rastreo cósmico, absolutamente todo, lo seguiremos descifrando juntos, tú y yo, paso a paso aquí, en Ciencias de la Ciencia. Y nada, si esta despedida interestelar te ha puesto la piel de gallina y has sentido el vértigo de mirar a los ojos a un fósil de 12.000 millones de años, necesito que le des con ganas a ese botón de like, en serio, sácale brillo. Y si no estás suscrito al canal, que más del 70% no lo estáis, por favor, suscríbete, que es gratis y es súper rápido. Y es que queremos que el conocimiento escape de la gravedad y que cada vídeo rompa la barrera del sonido. Así que también pulsad el botón del hype para que el algoritmo de YouTube nos propulse hacia otras mentes sedientas de asombro. Y bueno, antes de seguir, quiero dar las gracias de corazón a UPDF por apoyar el contenido divulgativo y científico y hacer posible que historias como la de Tres y Atlas lleguen a todos vosotros, como os contaba, para organizar toda la documentación de este vídeo, toda la información, desde editar los textos hasta usar su IA que lleva GPT para resumir los estudios más densos o incluso para crear mapas mentales automáticos. UPDF ha sido mi herramienta clave, así que recordad que tenéis una oferta exclusiva,
una oferta limitada solo para los suscriptores de Ciencias de la Ciencia en el enlace de aquí abajo. Los dejaré abajo en la descripción o en el mensaje fijado. Podéis tener todas estas funciones profesionales sincronizadas en todos vuestros dispositivos por solo una sexta parte de lo que cuestan otras herramientas. Así que no lo dejéis escapar, porque vale muchísimo la pena y es la mejor forma de apoyar el canal. Pero como os decía, este viaje no termina aquí. Si queréis que tu mapa mental de esta locura cósmica sea perfecto, tienes que ver cómo llegamos a este punto. Así que os dejo la lista de reproducción exclusiva, El misterio de Tres Aldas, el visitante interestelar, aquí mismo en pantalla, en las tarjetas y abajo en la descripción. No dejéis vuestra formación de astrónomos a media, id a completarla. Y ahora sí, lánzate al laberinto de los comentarios, quiero leerte. Sabiendo que ahí fuera hay reliquias errantes más antiguas que nuestro propio Sol. ¿Crees que el universo está plagado de estos mensajeros y veremos muy pronto otro aquí en la Tierra? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Y tienes miedo a que eso pueda ser un peligro para la Tierra? Mójate, os leo a todos aquí abajo. Y bueno, si entre vídeo y vídeo os entra hambre de más, proyectaos hasta mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí encontraréis, aparte de ciencia, también historia. Cada día cuelgo vídeo, así que os animo a entrar en mi Instagram. Soy JJPriego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recordad siempre que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.